Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio de nosotros. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo, de crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos, y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo, su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia. ¡Soldado Viper! ¡Presente, mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? ¡Soy un soldado de Jesús! Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¿Cómo hace la artillería? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la ¿Cómo hace la caballería? Artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Hoy vamos a ver el segundo viaje misionero de Pablo. Después de estar un tiempo en Antioquía y en otros lados enseñando la palabra del Señor, Pablo y Bernabé, su compañero de viaje, decidieron volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades a las que habían anunciado antes la palabra del Señor. Y Bernabé quería llevar a este segundo viaje a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan Marcos, ya que él se había separado de ellos en el primer viaje que hicieron. Entonces hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé y ellos decidieron separarse. A veces, niños, nos pasa eso, ¿no? Puede ser que tú también no estés de acuerdo con alguna cosa que hizo o dijo un amigo tuyo, pero eso nunca nos debe llevar a disputas y peleas de los cuales después tengamos que arrepentirnos. Así que es mejor solucionar las cosas teniendo mucho amor a nuestro prójimo y con mucha paciencia. Recuerda lo que hemos aprendido antes. No se puede amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a tu prójimo como a ti mismo.
solucionar nuestras discusiones o diferencias es parte de demostrar el amor al otro. Entonces, Pablo y Bernabé no discutieron más y cada uno hizo un viaje misionero diferente. Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos hacia Chipre y Pablo, escogiendo a Silas para que lo acompañara, salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y se dirigieron a Siria y Cilicia para confirmar a las iglesias. ¿Qué significa esto de confirmar a las iglesias? En la Biblia nos dice que Pablo pasaba por diferentes ciudades y les entregaba las verdades bíblicas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las practicaran. Y hacía que las iglesias sean confirmadas en su fe y aumentaban en número cada día. Entonces Pablo lo que hacía es ir a ver cómo estaban todas aquellas personas que habían recibido la palabra del Señor en su primer viaje y habían creído. Les enseñaba la palabra de Dios y los animaba a seguir en los caminos del Señor. Esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros hablamos con alguno de nuestros amigos sobre Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, y nuestro amigo cree en el Señor y se arrepiente y entrega su vida a Cristo, confirmar su fe sería ir a visitarlo, ver si ha entendido lo que significa vivir una vida renovada en el Señor y animarlo a que siga creciendo en la palabra de Dios. Compartir momentos de oración y adoración al Señor con Él. ¿Has hablado con tus amigos de Dios? Y si tus amigos creen en Jesucristo como su Salvador, ¿has conversado sobre las dudas que tienen? ¿Se están apoyando uno al otro en ser obedientes a Dios? Es importante apoyarnos y animarnos entre todos los cristianos. Luego, Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra. Y aquí en Listra se encuentran con Timoteo, que era el hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. La Biblia dice en Hechos 16 que todos daban un buen testimonio de Timoteo, no solamente los hermanos que estaban en Listra, sino también en otra ciudad llamada Iconio. Timoteo era muy jovencito, sin embargo, todos reconocían que era un joven que amaba a Dios. ¿Qué es lo que dirían las demás personas sobre ti? ¿Dirían que eres una niña o un niño que ama a Dios? ¿Que obedece la palabra de Dios y que es de bendición para su familia y para los demás? Qué importante es el testimonio, lo que los demás ven que hacemos o decimos o sentimos, porque así nosotros declaramos las verdades de Dios a las demás personas que nos están viendo. Les enseñamos sobre el amor, la paciencia, la compasión, el perdón y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Todo eso lo hacemos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras obras. Pablo, después de atravesar Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo de Dios le prohibió hablar la palabra en Asia y Bitinia. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Crees que él obedeció a Dios o lo desobedeció? Pues sí, niños, Pablo eligió obedecer. Pablo siempre elegía obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Tú también haces lo mismo? ¿Tú también obedeces a Dios por sobre todas las cosas, por sobre lo que deseas o lo que quieres hacer? Espero que sí. Obedecer a Dios es la manera en la que demostramos nuestro amor hacia Él. El que ama a Dios, lo obedece. Pablo continúa su viaje misionero y zarpa hacia Troas. Allí tiene la visión de noche de un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole que pasara a Macedonia y que lo ayudara. Y dirigiéndose a Macedonia, pasa por Filipos, donde se encuentra con una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. La púrpura es una especie de tinte que se obtenía de un caracol marino que lleva el mismo nombre, púrpura. Y eso se utilizaba para teñir las telas. Esta mujer era temerosa de Dios. La Biblia dice que cuando Pablo predicó y ella le escuchó, el Señor abrió la mente y el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ella creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto por nuestros pecados y que había resucitado.
Y no solo Lidia creyó, sino toda su casa. E inmediatamente se bautizaron y rogó que Pablo se quedara un tiempo más en su casa porque quería aprender cada vez más sobre el Señor Jesucristo. Qué importante, niños, es dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Así como Lidia, que ella escuchó lo que Pablo tenía que decir sobre Dios y creyó. Siguiendo aún en el capítulo 16 de Hechos, Pablo saca el espíritu de adivinación de una muchacha. Sus amos, al ver que ya no tenían la ganancia de esta muchacha, se enojaron mucho y acusaron a Pablo y a Silas de que estaban alborotando la ciudad y enseñando cosas contrarias a la doctrina judía, y fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron azotados mucho y los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los cuidara con mucha seguridad. Entonces los metieron en el calabozo más profundo que había, pero la Biblia nos dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hágase siempre tu voluntad, en la tierra como en los cielos. No, no, no. Han escapado. Me harán pagar por esto con mi vida. No lo hagas, detente. Pablo sabía que si él huía, el carcelero lo pagaría con su vida, así que decidió quedarse. Y el carcelero, ante ese testimonio de fe y ante el milagro del Señor, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Niños, les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando tienen una prueba? ¿Están sufriendo mucho o que han tenido una pena muy grande? ¿Hacen igual que Pablo? ¿Oran a Dios? ¿Alaban al Señor? ¿Se gozan en Él? Si no es así, los animo a que lo hagan. Es la manera más correcta de llevar las pruebas con esperanza. Dios es un Dios de esperanza, de consuelo, de amor y de misericordia. Nunca olviden eso. Luego Pablo siguió con su viaje misionero. Pasó por Tesalónica, donde algunos creyeron y otros alborotaron la ciudad. Luego fue a Berea, donde creyeron muchos, luego de que Pablo les testificó. Pero luego tuvo que huir a Atenas. En Atenas, Pablo habló en el Areópago y muchos creyeron. Luego se dirigió a Corinto y ahí lo llevan ante el tribunal. Pablo sale librado de esa prueba con la ayuda del Señor. Luego se dirige a Éfeso un tiempo y regresa finalmente a Jerusalén y Antioquía, terminando su segundo viaje misionero. Hola amiguitas del Centro Familiar Bethesda y de todo el mundo. Yo soy Sofi. Adivinen qué, estoy leyendo una historia en el libro de Hechos. Pero antes de que se las cuente, vamos a estar orando. Inclinamos nuestra cabecita y levantamos nuestras manos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todos los niños que están viendo este video, Señor. Guárdalos y bendice a sus familiares. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando el domingo pasado? ¡Sparky! ¡Ah! ¿Tú quién eres? Yo soy Sofi. Este limón sabe horrible. Y está más bonita que la otra vieja esa. Oye, Sparky, qué irrespetuoso. Es la hermana Betty. No importa, está fea. Ay, Vieja. Sparky. Bueno, Sparky, ¿Y tú ya... sí me trajiste huesito? No te Mi traje. sobrina no las puede hacer que nadie me traiga nada. Bueno, Sparky, ya que estás aquí, te tengo una pregunta. ¿Recuerdas lo que hablamos el domingo pasado? No. Bueno, les recuerdo. El domingo pasado estuvimos hablando del primer viaje de Pablo que lo encontramos en el libro de Hechos. ¿Quién es Pablo? Es el apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los cristianos, los maltrataba y antes se llamaba Saulo. Pero camino a Damasco, Jesús se le apareció en una luz brillante y resplandeciente y le dijo: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí en adelante, Saulo fue llamado Pablo y empezó a predicar la palabra de Dios. Entonces, hoy estaremos hablando del segundo viaje de Pablo. Iniciamos con que, si recuerdan que Bernabé estuvo con Pablo y lo acompañó en su primer viaje, pues en este viaje va a pasar algo. ¿Y saben qué ves? Bueno, lo que pasó fue que Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo no quería, no tenían las mismas ideas. Pablo no quería porque en el primer viaje Marcos los abandonó. Entonces Pablo no quería llevar a Marcos, pero Bernabé aún sí quería llevarlo. Entonces, sin pelear, en paz, en paciencia, ellos no pelearon y lo que hicieron fue separarse. O sea que Bernabé y Marcos tomaron su camino y Pablo tomó otro camino. Debe ser que se pelearon por un hueso. No, Sparky, no se pelearon por un huesito, no se pelearon tampoco, se separaron porque no tenían las mismas ideas. Bueno, amiguitos, entonces Pablo escogió a Silas como su acompañante para ir a Siria y Cilicia. En cambio, Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Entonces, cuando fueron a Siria y Cilicia, ellos fueron a confirmar la fe de los hermanos. ¿Qué es confirmar? Bueno, confirmar la fe de los hermanos significa un ejemplo que tú le hables a un amiguito de la palabra de Dios, le hables de Dios y entonces después tú vas a visitarlo nuevamente a ver si entendió lo que tú le dijiste y si tiene preguntas para que tú le respondas. Entonces, después de esto, ellos fueron a otro lugar y se encontraron a un joven llamado Timoteo. Timoteo era un hombre muy jovencito, con un padre griego y una madre judía. Pero aún así, él amaba mucho a Dios y él tenía un buen testimonio. Significa que las personas... ¡Buen testimonio de los huesos! Bueno, Timoteo tenía un buen testimonio porque todas las personas hablaban muy bien de él. Un momentito, ¿qué es testimonio? Bueno, testimonio es como portarse bien. Bueno, entonces íbamos en la parte de que Timoteo era un buen hombre y se portaba bien, o sea que tenía un buen testimonio y todas las personas de este lugar hablaban muy bien de Timoteo. Luego de esto se encontraron a una mujer que se llamaba Loida. Ella vendía una especie de tinte que se llamaba púrpura. ¿Qué es púrpura? Bueno, la púrpura se sacaba de un caracol que también se llama púrpura y se usaba para teñir las telas o para pintarlas, pues, para los vestidos y toda la ropa que usaban en ese tiempo. Entonces, Pablo le habló a Loida sobre Jesús y Dios le abrió su mente y su corazón para poder entender bien lo que Pablo le estaba diciendo. Y no solo Loida creyó, también creyó toda su familia y se bautizaron en ese mismo instante. Entonces, Loida le pidió que ellos se quedaran unos días más para que ella pudiera entender un poco y preguntar un poco más y aprender de Jesús. ¿Y Loida vendía huesos? No vendía huesos. A ver, Sparky, ¿tú me estás prestando atención? Cuéntame lo que has entendido. Dijiste que Loida se comía los caracoles y que no vendía huesos. No se comían los caracoles. Sacaban el tinte que se llamaba púrpura que lo usaban para teñir las telas, Sparky. ¿Y los huesos? No vendía huesos. ¿Pero no tenía los huesos? No. Teñía los vestidos y telas. Entonces, de aquí seguimos que entonces Pablo y Silas le sacaron un demonio a una mujer y las personas vieron esto y ellos dijeron que estaban empezando a hablar mal de ellos. Así que le dijeron... ¡No! Si así no hace bien, no hables. Está bien. No más. Bueno, entonces las personas le dijeron a los guardias todo esto y encerraron a Pablo y a Silas en el calabozo más frío, oscuro y profundo de la cárcel. ¿Y ahí sí había huesos? No había huesos. Entonces, la Biblia nos cuenta que a medianoche ellos empezaron a cantar, a adorar y alabar a Dios y a orarle a nuestro Rey. Entonces, entonces el guardián los escuchó y yendo hacia el calabozo más profundo y oscuro, de la nada empezó como un temblor y empezó todo a temblar fuerte. Wow. Ajá, Sparky. Y adivina qué,
se cayeron todas las puertas y todas las personas que estaban encerradas salieron de ese lugar. Entonces, el guardia estaba preocupado porque dijo que si se daban cuenta que todas esas personas se habían escapado, lo iba a pagar él con su vida. Entonces, en ese momento Pablo no se fue, sino que él le dijo: para que seas salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué no se fue? Porque para hablarle a ese guardia sobre Dios y Jesús. Sí. Ajá, y así mismo iba predicando a otras personas. Me gusta la historia. ¡Qué bien, Sparky! Bueno, Sparky, ¿qué te ha parecido la historia del segundo viaje de Pablo? ¡Me encantó! Ay, Sparky, la hermana Betty se va a molestar por tocarle su jardín. Ay, Sparky, ¿qué te pasó? ¡Eres un perro serio! Ay, Sparky. Bueno, amiguitos, con esto me despido. Los quiero mucho, que les vaya muy bien. Ah, y no olviden, tenemos una entrevista con nuestra amiguita Vicky. Una entrevista muy interesante. No se la pierdan y prestan mucha atención. Nos despedimos. Despídete, Sparky. ¡Chao! ¡Hueso, hueso, 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 hueso! Hola, amiguitos del Centro Familiar Bethesda y de todo el mundo. Hoy estoy entrevistando a mi amiguito Sparky. Muy bien. Sparky, ¿a dónde tú llevarías la palabra de Dios? Bueno, yo la llevaría a Burundi, país de África, y es pobre. Muy bien. ¿Y cómo lo harías? Primero, construiría acueductos para que tengan agua. Y luego aprendería a leer y escribir para enseñarles de la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, aquí ahora estoy entrevistando a mi amiguita Totó. Totó, ¿dónde tú quieres llevar la palabra de Dios? A Francia, A Francia. ¿Y cómo lo harías? aprendería a hablar Francia. Muy bien. ¿Y cómo más? Aprendería a hablar Francia, pero orándoles a Jesús. Muy bien. Hola, amiguitos. Hoy estaremos entrevistando a mi amiguita Zoe. Zoe, ¿a dónde tú querías llevar la palabra de Dios? A Francia, a Panamá y a Chorrea. ¿Y cómo tú harías para hablar de la palabra de Dios? Bueno, yo haría que orarle a Jesús, alabarle al Señor, porque todo eso es de Dios. Adorarle al Señor y orar siempre todos los días cuando nos levantamos, cuando nos acostamos y cuando comemos. Muy bien, Zoe. Amiguitos, ¿escucharon a Zoe? Eso es lo que se debe de hacer eso es como que quiere hacer Zoe para llevar la palabra de Dios a los lugares. Bueno, aquí estoy entrevistando a mi amiguita Elizabeth. Elizabeth, ¿para dónde tú querías llevar la palabra de Dios? A japonés. ¿Y cómo lo harías? Aprendería a hablar japonés y le diría la palabra de Dios. Muy Le bien. cantaría una canción de Dios.